Hola soy Natalia Belda, maquilladora profesional, y voy a dejaros 5 ideas de maquillaje infalibles para que practiquéis estos días en casa, porque nosotros también nos quedamos en casa. Cuando alguien se siente bien físicamente, ayuda mucho a la hora de llevar el día. Habrá personas que ahora mismo, por la situación que estén pasando, no tengan como ganas de arreglarse, pero sí que creo que hay que hacer como un poquito de esfuerzo para que uno se vea bien. No digo ya que haya que maquillarse muchísimo, ni simplemente algo que nos haga sentir guapos y que nos ayude un poco a llevar el día y esta situación. Claro que es un buen momento, si no ahora, ¿cuándo? Un corrector, un rizador de pestañas, máscara de pestañas, un labial de un color que nos guste. Si es rojo con base azul, que favorece más, mejor, y un poquito de colorete también. Y si es en crema, mejor. Un maquillaje invisible en la piel, con mucha máscara de pestañas o un eyeliner, o sombras de colores puestas en el párpado, o un labio con color. Comienza hidratando la piel y los labios. Después mezcla la base de maquillaje con otra base iluminadora para dejar la piel más natural y jugosa. Extiéndelo bien por todo el rostro a pequeños toques y círculos. Aplica el corrector en la ojera salvando las pequeñas arrugas del ojo para evitar que se marquen más, y en el párpado móvil para unificar el tono. Con un corrector más ligero y claro da puntos de luz a pequeños toques también en el final del ojo. Ahora sí, entrecejo, nariz, rictus y barbilla. Con un maquillaje más oscuro o un producto para marcar el contorno, dibuja este en los pómulos, cuenca del ojo, final de la nariz y laterales de la frente, creando volumen en el rostro. Aplica un colorete líquido a pequeños toques, justo en el hueso del pómulo, para dar un aspecto saludable. Si quieres abrir más el ojo, riza tus pestañas y pon máscara desde la raíz a las puntas. Hacemos la base de maquillaje, cogemos los polvos de sol, hacemos una especie de 3 en la cara, desde la frente, pómulos a la mandíbula. Incidimos ahí con el color más marcado y después con menos producto vamos difuminando ese 3 por la cara, dejando un efecto bronceado por todo el rostro. Con los mismos polvos bronceadores damos un toque al párpado para que el rostro nos quede homogéneo. Con un eyeliner marrón para cejas, dibujamos las pecas por el rostro y después es muy importante que con el dedo las trabajemos a pequeños toques para que quede un resultado más natural. Trabajáis vuestra base de maquillaje siguiendo los pasos anteriores y después coger un producto específico, un gel o un hidratante labial para crear ese efecto de brillo. Lo aplicamos en el párpado móvil, llegando bien a la base de las pestañas pero sin subir mucho hacia la ceja. Pon un poco de producto en la sien y en la zona de las arrugas debajo del ojo para crear un efecto de piel joven y perfecta. Coge un labial rojo mate y dibuja tu labio para que contraste con el brillo del rostro. Es importante que te tomes tu tiempo para que quede perfecto. Puedes llevar más cantidad de producto al centro de la boca y menos al contorno para evitar que el color se expanda. Quita el exceso con un papel y repasa de nuevo si es necesario para que dure más. Con un corrector unificamos el tono del párpado y después lo vamos a sellar con un polvo, creando una base para después poner la sombra. Tienes que asegurarte de que no te queda un exceso de producto para que después la sombra no se acumule ahí. Elige una sombra y ponla con el pincel en el párpado móvil, llegando justo a la cuenca, para que después lo puedas difuminar con otro pincel. Si quieres un ojo más marcado, coge la misma sombra con el dedo y aplícala a toques como si la quisieras depositar en la piel, consiguiendo una mayor intensidad y potenciando el color de esta, dejando así un color más vivo. Empieza rizando las pestañas para abrir más el ojo. Con una máscara más fina, separa y alarga estas. Trabájalas bien desde la raíz a las puntas, para que no quede mucho producto arriba, pese y después se caigan. Si trabajas los extremos hacia afuera, abres más el ojo. Equilibra la mirada poniendo una capa en las pestañas inferiores. Con una máscara para dar volumen,
ve dando otra capa a las pestañas y crea un efecto de pestaña postiza. Si la trabajas bien en la base, también te queda un efecto óptico de línea, con lo cual, si no quieres utilizar sombra ni nada en tu maquillaje, el truco está en trabajar bien las pestañas potenciando el ojo.